Hermanos, es un placer para mí estar aquí con ustedes. Como decía ayer, no sé quiénes estuvieron ayer en la oportunidad que tuvimos de compartir en la casa de la Biblia, y he escuchado a Michael hablar estas cosas 7 u 8 veces y cada vez es igual. El Señor atrapa nuestro corazón porque la verdad es que no deja de producirse en nosotros convicción de pecado. De cuántas veces hemos llevado a nuestros niños simplemente a jugar o para que los adultos sí se puedan concentrar. Entonces hay que tener a los niños en algún lugar que no les estorbe. Cuando el Señor Jesucristo está preocupado también por el alma de nuestros niños. Quisiera comenzar con un momento de oración y después le voy a hacer un par de preguntas. Señor, gracias te damos por la oportunidad que tenemos de tener estas cosas a nuestra disposición. Tú nos has dado todo tu consejo, pero nos has dado dones también, hombres y mujeres que tú les has permitido, iluminándolos por tu palabra, ver más claramente tu voluntad y transferirla a otros. Gracias por David, por Sally también. Gracias por lo que ellos representan para nosotros, pero gracias te damos sobre todas las cosas por tu palabra y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos conduce a la verdad. Bendice este tiempo, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Muy bien, ¿quiénes de ustedes están utilizando materiales de niños deseando a Dios en sus iglesias? Levantaron algunas manos. ¿Qué tiempo tienen usando? ¿Quiénes tienen más de 5 años, por ejemplo? No, ¿quiénes tienen más de 2 años? ¿De acá? ¿Quiénes? Más de quizás un año, ¿verdad? No, apenas iniciaron. Una de las razones por las que los materiales de niños deseando a Dios, los currículos, no se venden en librerías, es precisamente por lo que ustedes acaban de escuchar. No es una tienda de currículum, es una visión. No es la visión de niños deseando a Dios, es la visión de Dios plasmada, y espero que la hayan visto así claramente en las Escrituras. Así que cuando compramos un currículum de niños deseando a Dios, y no sé si ha sido la experiencia de ustedes, y abrimos todo esto, decimos, wow, esto sí es un problema grande, porque ahora tenemos que enfrentarnos a una situación que antes no teníamos, que era tan sencillo dar clase a los niños, y es muy probable que ocurran una de dos cosas. Una, que se subutilice el material, o en segundo lugar, lo que es peor aún, no sabemos qué es peor, es que dure muy poco tiempo y fácilmente es desechado por lo complejo que parece ser todo esto. Y por eso es que tenemos que amar la visión de Dios para con los niños y saber que no hay ningún trabajo que sea demasiado por el alma de nuestros hijos y por el alma de las siguientes generaciones, para que haya fe en la tierra cuando venga el día del hombre. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos. Nuestros hijos están viviendo en tiempos muy difíciles y nuestros nietos, nosotros no sabemos. Y debemos orar, Señor Jesús, como dijo Juan, ven pronto, porque si no, no sabemos. Las iglesias están abandonando la Biblia y esa es la realidad. No puedo saber, no voy a saber ahora el nombre de cada uno de ustedes, pero quisiera hacerle una última pregunta. ¿Cuál es su expectativa con relación a esta obra? Y eso es bueno, porque pueden pasar por este tiempo y al final decir, yo no sé si hay una hoja de evaluación para decir, no fue nada lo que yo pensaba. Yo no estoy ni siquiera seguro que este es el título que ustedes tienen en el programa, pero es más o menos lo que yo voy a relatar en esta mañana. Fíjense, yo no tengo notas, solamente lo que está en el PowerPoint, porque prefiero ser más espontáneo, que vayamos caminando, y quiero hacer esa pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas? Si hay 2 o 3 manos, por favor. Sí, por aquí delante. Gracias. Gracias. Yo estoy aquí porque tenemos 43 niños en un ministerio comunitario no cristianos, de los cuales hemos venido trabajando con ellos desde un enfoque de misión integral. Sus padres no son siquiera católicos y hemos
podemos, por la gracia de Dios, tener a los chicos en un tiempo de discipulado, pero requerimos de algunos elementos muchísimo más profundos, de mayor impacto, para producir una transformación sobre estos chicos, para que estos chicos realmente lleven a sus casas lo que están recibiendo ahí, porque no van a iglesias tampoco. Excelente, excelente. Esa es una pregunta que nos hicieron ayer. Así que vamos a ver si esto es satisfecho y al final se puede convertir en una pregunta. ¿Alguien más? Por acá había alguna. Sí, hermano. Yo estoy iniciando el ministerio en mi iglesia y quisiera poder, No, está bien. Yo solamente. poder transmitir quizás a mis ayudantes, a las otras maestras, ¿verdad? Y que ellas puedan también entender cómo. Gracias. Entonces yo quisiera como algo más específico para decirle, compartir con las demás que me colaboran, que estamos con los niños, porque a mí se me hace fácil porque soy maestra, pero hay hermanos, hay niñas que no saben como algunas estrategias para enseñar, entonces cuanto más la Biblia, ¿verdad? Entonces quizás eso. Muy bien. ¿Es solo para la cámara? Sí, lo sabemos. Por eso fue que Para proyección. sí, es solamente para la grabación. Recuerden que otros van a escuchar luego. Sí, usted, hermano. En realidad mi expectativa acá, yo estoy a cargo de una misión urbana muy cerca de acá. No trabajo directamente con los niños. Hay otros 3, 4 personas que trabajan directamente con los niños. Pero mi expectativa es un poco aprender, no solamente si estoy a cargo, tengo que entender qué están haciendo, tengo que dirigirlos, orientarlos, porque no se trata de que solamente, bueno, encárguese de eso y vea a ver qué hace, sino que yo debo ser la persona que debo poder dirigirlos y saber hacia dónde queremos caminar con los niños, ¿verdad? Entonces, algunos de ellos están acá también en otro taller, pero mi expectativa es poder, como persona que tiene a cargo, poder saber hasta dónde vamos, tener esa visión clara y poder dirigirlo mejor. Muy bien, sí, hermana. Pienso que tengo 26 años de servirle al Señor en la escuela bíblica y pienso que no debemos dejar envejecer el ministerio junto con nosotros, ¿verdad? Tenemos que renovarnos y renovar esa visión también. Muy bien, excelente. Creo que más o menos, ¿verdad? Hemos hablado y al final, recuerden, se pueden anotar alguna preguntita. Inmediatamente voy a comenzar con lo que tengo. Recuérdense que yo no voy a hablar de un material en específico. Implementar significa, tenemos esto en la mano, ¿qué vamos a hacer ahora como iglesia? Aquellos que han visto los currículums y los que no lo pueden ver allá abajo, tienen de exhibición y pueden hacer preguntas, se darán cuenta que tienen mucha información. Tiene mucha información para los niños, pero tiene mucha información también para los maestros, los profesores, y es un material bien cargado en ese sentido. Algunos dicen, ¿qué tenemos para la casa? Hay hojas que se llevan para la casa, pero las mismas enseñanzas pueden también ampliarse y pasarnos toda la semana teniendo devocionales con nuestros hijos, trabajando en coordinación con lo que se está haciendo en la iglesia. Ahora bien, para que un proyecto sea eficaz, para que algo funcione, y no quiero hablar en términos pragmáticos o efectivos en el sentido de que vamos a manejar un proyecto como si fuéramos gerentes de logística, operaciones o project managers. Ese no es el propósito, pero sí recordemos que hay cosas que debemos hacer para que finalmente se lleve a cabo lo que queremos. Y la primera parte de lo que quiero enseñarles es precisamente lo que nosotros debemos tomar en cuenta y son particularmente mis recomendaciones. No es que eso esté en algún librito por ahí escrito. Lo primero es que nosotros debemos comprender la visión, nosotros debemos desear esa visión, abrazarla y asumirla como propia. Ustedes han oído acerca de la visión, van a seguir escuchando la segunda plenaria y en tercer lugar van a mirar también
el final de esto después que almuerce. Pero ustedes pueden comprender esa visión. Pero es posible que simplemente la comprenden y no la deseen. No es algo que ustedes quieran para sus iglesias. Es posible que ustedes la deseen, pero hay tantas cosas que deseamos. Yo quisiera tener un cuerpo como fulano de tal, yo quisiera, pero yo no voy a pagar el precio por eso, yo quisiera tener tal o cual casa, y se queda simplemente en deseos. Yo tengo que abrazarla y finalmente saber que es mi visión. Y esta visión está basada en el Salmo 78, ya fue repetida una vez, 2 veces, no quiero leer el Salmo, pero realmente cada vez que me expongo a las palabras de este Salmo, es difícil, hermanos, en nosotros salir y despegarnos de las Escrituras, y si no estamos obedeciendo, saber que estamos en contra de lo que es la voluntad del Señor. Aquí hay mandamientos explícitos, aquí hay también consecuencias. Si nosotros pasamos versículos 7, 8, más adelante, si conocen bien el Salmo, dice, para que no sean una generación contumaz y rebelde como sus padres. Nosotros nos quejamos mucho de nuestros hijos, o de la generación que viene, que son irrespetuosos, no sé si se dice igual aquí, o que son esto y que son aquellos. ¿De quién depende que ellos sean, que vayan a ser? ¿De qué depende que la generación que viene sea una generación mejor que la generación que le ha precedido? Este Salmo dice de nosotros. Tenemos en este momento la responsabilidad. Bueno, usted me va a ayudar a echarle un poco, a poner un poquito hacia adelante. Muy bien, voy a avanzar. Nosotros vimos que hay cosas que debemos difundir. Démele uno más, por favor, a ver si camina bien. No, parece que se está moviendo extraño. Hay algo más que nosotros debemos, hay cosas que debemos difundir. ¿Está funcionando bien ya? Es el centro. El centro, soy yo, el que estaba mal. Debemos difundir, recuerdan esto, ¿verdad? Las obras de Dios, los testimonios de Dios, el Evangelio de Jesucristo. Eso debe ser parte integral de nuestra escuela dominical. Realmente hemos entendido que esa es nuestra responsabilidad, no simplemente poner a jugar a nuestros hijos. Así que esa visión, repito de nuevo, debe ser comprendida, debe ser deseada, abrazada, asumida como propia. ¿Cuál debe ser el siguiente paso entonces? Y se lo digo a algunas de las hermanas que están aquí, que quizás son profesoras o maestras de escuela dominical, quisieran implementar el currículum, pero solamente está en su propio corazón. Les digo algo, y esto se lo digo como experiencia: la visión se mueve de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Nosotros debemos orar para poder llegar y tocar ese punto por medio del Espíritu de Dios, para que el pastor o uno de los pastores realmente pueda entender y pueda exponerse a estas cosas, para que entonces la iglesia lo abrace. Les voy a poner un ejemplo muy rápido. En nuestro país hay una iglesia muy grande, nuestro hermano Rosales la conoce. Tenían años algunos de los miembros diciendo que queremos abrazar, queremos utilizar los currículos y abrazar la visión de niños deseando a Dios. Y se me llegaron a acercar. Otra persona se me acercó. Finalmente yo me senté con uno de los pastores y yo le dije: usted, le recomiendo que vaya a la conferencia. Es más, estamos hablando de una conferencia en los Estados Unidos. Yo no pensaba ir este año, pero si usted va, yo voy. Y este pastor fue con 20 y tantos de sus miembros. Estoy diciendo una iglesia de cientos y cientos de personas. Y cuando vino de allá hacia acá, el pastor vino con los ojos y la mente y el corazón en los niños. ¿Qué sucedió a partir de ese momento? Diga. Todo funcionó, todo caminó. Antes no había caminado, no puede caminar. No camina de abajo hacia arriba. Por supuesto, Dios usa una pequeña sierva, como hizo con Naamán, por ejemplo, para ir moviendo. Dios tiene esos pequeños soldados colocados allí, pero debe entonces tocar allí arriba, para que entonces podamos nosotros ver
que se dan los pasos. Yo sé que este texto tiene que ver con el Señor Jesucristo, lo estoy usando prácticamente como un pretexto. El Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz. Regularmente la membresía, de una manera paralela, oye a sus pastores y sigue y hacen lo que ellos le dicen en una iglesia sana, ¿verdad? Y ellos deben ir, soy yo de nuevo, ellos deben ir delante. Bien, en tercer lugar, dije en primer lugar tiene que ver con la visión, en segundo lugar con el pastor o alguno de los pastores, en tercer lugar nosotros debemos comenzar a compartir la visión, debemos atrapar el corazón de otros. Una sola persona no es suficiente. Por supuesto, se comienza con un carbón encendido. ¿Han visto las maderas? No sé si le llaman carbones. Si están apagados, usted pone allí uno encendido y comienza a mover, pero enciende otros. Si lo deja solamente en el medio, es posible que todos los apagados apaguen también el que está encendido, pero usted le pega uno solo y la influencia de ese, ya son dos, ya son tres, los pone diseminados por todo no sé qué palabra usar, el fogón, y allí finalmente se enciende un gran fuego. Hay personas específicas a las que usted debe tocar. Quizás el que está a cargo de la escuela dominical, o la que está a cargo de la escuela dominical, quizá otro de los pastores, quizá alguna persona que sea bien fogosa en la congregación, quizás alguien que tenga una gran visión, quizás una persona de oración en la iglesia. Mira, hermano, hermana, quisiera que ores por esto, ven, escucha. Cuarto lugar, calcular el costo. ¿Ah? Diga. No, es que no se escucha aquí, solamente para la grabación. Oh, estaba apagado. Oh. Bien. En cuarto lugar, entonces, calcular el costo. Meternos en un proyecto como este, que tiene que ver con personas comprometidas, como lo es, no es algo que se hace de la noche a la mañana. Y nosotros debemos saber que tiene un costo. Hay un costo económico, pero no todo es el costo económico. Lo menos es el costo económico. Es posiblemente buscar personas que van a decir no vale la pena. Va a haber personas en la congregación que se van a oponer. También significa que vamos a necesitar mucho recurso de tiempo, por supuesto. Vamos a tener que buscar personas idóneas para involucrarlas. Vamos a tener que dar entrenamiento. Todo esto es evaluar. De repente comenzamos con algo que no funciona, hermanos, y la segunda vez siempre es más difícil que la primera. Tenemos que revisar las aulas que tenemos, debemos revisar los recursos que tenemos. No tenemos que comenzar de la manera que quisiéramos, de una forma ideal, pero debemos apuntar hacia una meta a corto, mediano y largo plazo, pero debemos tener lo indispensable. Y todo esto tiene que ver con calcular los costos. Y debemos hacer un plan. Tienen algunas notas, lo pueden ir tomando. Le llamamos un cronograma, una línea de tiempo, qué hacer ahora. Les voy a hablar en un momentito acerca de nuestra experiencia, cómo lo hicimos, todo esto que está acá. Pero debemos tener un plan. No podemos llegar desde esta conferencia. Ustedes no lo están usando, ¿verdad? O sea, ¿quién no lo está utilizando y está viendo esta cosa la primera vez? Imagínense, hermana, que usted está escuchando esto, viene aquí, sabe que puede descargar gratis, lo sabe, ¿verdad? Un programa, un currículo completo. Mientras estoy aquí me ha dado cuenta. Sí, de un año. Entonces usted puede llegar y decir, el próximo domingo comenzamos, quiten todo lo que usted tenga. Eso no funciona de esa manera. ¿Verdad que no? No, posiblemente ustedes se van a planificar, estamos en mayo, a lo mejor para enero del año que viene. Y usted dice, no, es que yo no puedo esperar este enero. No, hay cosas que debemos hacer y cada cosa tiene su momento. Yo espero que cuando vean lo que hicimos, que no está escrito tampoco en ningún lugar, nos sentamos a evaluar y conociendo nuestra congregación dijimos, aquí es mejor que lo hagamos de esta forma. Entonces
pueda ayudarles para que ustedes puedan contextualizar todo esto. ¿Bien? En sexto lugar, entrenamiento de los... Fíjense que hay dos grupos particulares. No solamente a quienes van a dar clases, sí a los que van a dar clases, pero también aquí hay una parte importantísima, porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿Ah? Es de estos, y nosotros creemos que la familia es una iglesia, la iglesia es una familia, es una comunidad de gracia, y creemos en el concepto de que no son los hijos del hermano o la hermana tal, sino que son nuestros niños. Entonces, también nosotros tenemos una responsabilidad y esto se hace en colaboración, en cooperación. Así que algo que puede suceder, y sucede aún teniendo la mejor de las visiones, usando el mejor material, es que los niños se van a sus casas y se desconectan hasta el próximo domingo. Y asumimos que están recibiendo todo lo que necesitan en la iglesia, aunque nosotros tengamos devocionales en nuestras casas, o tengamos un tiempo de oración, o vivamos una vida, entre comillas, como viven los creyentes, pero completamente desconectados, entonces no estamos apuntando hacia el mismo lugar. Debemos entender que ese pensum, por llamarle de alguna manera, es algo que estamos haciendo en conjunto en la casa, lo estamos haciendo también en la iglesia, lo estamos haciendo todos juntos. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay unas hojas que se le van a repartir a los que están en preescolar. Creo que en este momento hay unos botones de un material que habla acerca de las promesas de Dios. No sé si alguno lo conoce. Y entonces se le promete botones de estos. ¿Le llaman botones ustedes? Como broches. Es un sticker, pero es de metal, que tiene un broche y esto. Y entonces la maestra o el profesor le dice, miren, durante este año a cada uno de ustedes va a recibir un broche, pero ustedes no saben cuándo. Y ese mismo día le entrega a uno de los alumnos. Quizá la semana que viene alguien está esperando, no se le entrega a nadie. La siguiente semana a dos. Y así sucesivamente. Y el punto es enfatizar que Dios es fiel y que Dios promete, pero Dios cumple lo que promete. No sabemos cuándo, pero Él lo va a hacer. Entonces, ¿qué sucede si solamente el maestro y los alumnos saben eso? Bueno, le sacamos ventaja, pero mayor ventaja le sacamos cuando en la casa, y aún la iglesia lo sabe. Y por ejemplo, yo tengo la costumbre de estar a la puerta cuando termina el domingo, y si veo un niño o una niña que llegó con un sticker, con ¿cómo le dijeron? Un broche, ¿qué yo debería hacer? ¡Oh, Josefina! ¿Recibiste tu broche hoy? ¿Ves que Dios es fiel? De la misma manera que tu profesora es fiel. Esa es la enseñanza que ella te estaba... ¿Cómo yo sé que sucedió eso? Porque estamos trabajando todos juntos. Es la única manera como lo podemos hacer. De hecho, esa clase tiene unas indicaciones para los papás, porque un niño o una niña puede llegar a su casa, a fulanito le dieron un broche y a mí no. Y en ese momento el papá o la mamá puede venir, y esto es un acto de injusticia cuando se está trabajando con las promesas de Dios, y lo que se está mirando allí es que hay un corazón egoísta y un corazón que no está entendiendo, que no confía, y estamos perdiendo la oportunidad de seguir trabajando ese principio en nuestras casas. Creo que se ve claro, ¿verdad? No es la labor de alguien solo. Sí. De hecho es lo ideal, de hecho se debe hacer, pero dependiendo de un contexto. Escuché a la hermana hablar de un contexto, no sé si conoce los padres no son cristianos, todo ese tipo de cosas, entonces... Pero deje esa pregunta para el final, okay. Si puede, pero por favor anótela, que es importante que la haga. Gracias. Entonces, tenemos aquí que se deben dar conferencias, talleres, visitas a casos de éxito. O sea, como la palabra éxito no es pecaminosa, aunque ha sido excedidamente utilizada, ¿verdad? Es sino ver cómo lo hacen otros. No puede hacerlo así, pero saber, nosotros también pudiéramos hacer esto o aquello.
consultas, iglesias con experiencia, estudio de los currículos, haciendo hincapié en las introducciones, recomendaciones, material adicional en páginas como Niños Deseando a Dios y otras páginas también que pueden tener ayudas para que podamos mantenernos siempre actualizados. En séptimo lugar, predicación desde el púlpito. También estamos hablando de implementación. Implementación es comenzar a utilizar. No sé si están viendo por qué es importante hacer un plan, porque también hay que sentarse y decir, bueno, nosotros tenemos la visión, pero toda la iglesia entiende lo que nos vamos a involucrar. Toda la iglesia entiende la importancia del ministerio con los niños. Toda la iglesia entiende de qué manera colabora la escuela bíblica o la escuela dominical con el trabajo que se supone que ellos están haciendo en sus casas. Toda la iglesia reconoce que los niños también pueden recibir bendición de parte del Señor Jesucristo. Recordemos que llevaban a los niños para que Él los bendijera. Y el Señor Jesucristo dijo, dejad a los niños venid a mí. Nosotros no podemos menospreciar lo que los niños pueden recibir de parte de Dios. Y yo creo que el ejemplo más contundente es Juan el Bautista. ¿Recuerdan? Que cuando se acercó María en el vientre, allí se dice que él estaba lleno del Espíritu Santo antes de haber nacido. Y sabemos que eso es por excepción y es algo extraordinario. Pero nosotros no podemos limitar lo que Dios puede hacer en la vida de un niño. No lo podemos hacer. Sí, la predicación provee de un fundamento teológico para lo que nosotros vamos a comenzar a hacer. Da una señal clara a la iglesia de que el liderazgo espera la involucración de todos. Nos encomendamos al Señor en este nuevo reto y se dan instrucciones desde la plataforma que más se respeta, es el púlpito. Por supuesto, es palabra de Dios que vamos a traer acerca de lo que estamos haciendo, nuestra responsabilidad como algo que nos ha sido dado por nuestro Dios. En octavo lugar, involucración de la iglesia y las familias. Recordemos cómo funcionaban las cosas en la iglesia primitiva y hay infinidad de textos en el Antiguo Testamento que nos hablan en ese sentido, de todos involucrados. En noveno lugar, necesitamos el personal requerido. Y ese personal es un personal muy especial. Voy a poner aquí algunas cosas. Necesitamos a alguien a cargo del proyecto. Necesitamos un encargado de escuela dominical o encargada de niños. También de cuna, por supuesto. Recordemos que cuando hablamos de niños, estamos aquí en esta visión hablando desde cero, abarcando todas las edades. Un encargado del material. ¿Por qué esto es importante? Porque se dan una serie de situaciones de fotocopias, le llaman así, ¿verdad? Copias que deben ser sacadas, algunos recursos que tienen que ser trabajados, que no vienen necesariamente en el material. Por ejemplo, que le diga, prepare una lámina con la figura de un gato y todo esto. Entonces todo eso se tiene que coordinar. Comienzan a moverse una serie de cosas que no son imprescindibles. Porque después te voy a decir, no todas las iglesias pueden hacer todo esto. Esto sería bueno, todo lo que le estoy mencionando. Encargado de profesores y de su preparación, si tienen situaciones de personal a sustituir, todo esto. Profesores y asistentes, le llaman maestros ustedes, más que profesores. Maestros y asistentes. Los asistentes se utilizan para el tiempo de aplicaciones, que en este material es muy importante. Incluso en los Estados Unidos, que no es nuestro caso, que tienen aulas mucho más grandes, posiblemente el doble de esta aula, o más del doble para un grupo quizás de 25 o 40 niños. En el tiempo de aplicaciones se dividen en la misma aula y algunos se pueden poner en una esquina, otros se pueden poner en otro lugar, otros, y se trabajan con asistentes.
cada uno de esos grupos. Si nosotros no podemos, pero siempre el maestro y el asistente pudieron estar juntos, ayudando para hacer preguntas, para este tiempo de aplicación. Este personal requerido debe ser un personal comprometido, por supuesto, con la visión. Y quiero decirles algo. Hay iglesias donde los maestros se cambian cada semana. ¿Hay alguna iglesia de ustedes que es así? Sí, levanten la mano. Iglesias que los maestros se cambian cada semana. ¿Ven? Hay iglesias que se cambian cada mes. Hay aquí algunas iglesias que mensualmente se rotan. No. Hay iglesias que duran todo un año, un maestro. Levanten la mano. Muy bien, hay algunas también. Miren qué sucede. Nosotros recomendamos que un maestro permanezca en un aula. ¿Por qué? Díganme a ver. Cuando está tratando con un material como este. Sí, para díganme. dar mejor continuidad al tema. Para darle mejor continuidad al tema, son sus niños. Hay una compenetración, sí. Conoce mejor a los niños y las necesidades. Conoce a los niños y las necesidades, conoce a los papás, se acerca y le dice, mira, he notado esta semana que fulanito está retraído. Recordemos que le estamos, por ejemplo, dando un broche, una promesa. ¿Quién va a cumplir la promesa? Otra persona, un tiempo después. Esto no es una imposición, pero es algo. Cuando planteamos eso en un lugar, sí. No, nada más relacionado a eso. En realidad un maestro está discipulando. Excelente. Entonces, o sea, si no discipula, simplemente vengo y lanzo una enseñanza y me voy y el otro viene a lanzar. Así mismo, o sea, un maestro está discipulando. Excelente punto, mi hermano. ¿Qué sucede entonces? Que regularmente se hacen esas rotaciones por facilidad para los adultos que se están involucrando. Es muy difícil. Por eso estoy hablando de personas comprometidas. Es complicado, hermanos, es difícil. Nada más una persona que diga, ese es el ministerio en el cual yo estoy involucrado, o yo estoy involucrado. En nuestra iglesia hay una hermana que ha trabajado en un colegio cristiano por 28 años en primero de básica. Ella alfabetizó a mis 3 hijos. Y ya mi hijo mayor es ingeniero civil desde hace 2 años. Y se han pasado la vida en eso. Y cuando nosotros vamos al Ministerio de Niños Deseando a Dios, por ejemplo, la iglesia de Bethlehem, hay un hombre llamado Jim, que él tiene 40 años enseñando a niños en escuela dominical. Toda su vida enseñando. O sea, no lo ve como algo de segunda categoría, no lo ve como, no. Entonces, una vez le hicimos una pregunta a alguien de Niños Deseando a Dios, precisamente en un tiempo como este, ¿qué tiempo debería durar un maestro dando clase? Dijo, bueno, depende. Si un maestro le dice lo siguiente, supervisor o coordinador, mire, ¿sabe? ¿Cuándo me puede dar, hasta cuándo me toca? Dice, cámbialo. Pero si alguien quiere permanecer y ama su trabajo, déjelo ahí toda la vida. Por supuesto, a veces debemos darle tiempo de descanso, ¿verdad?, a las personas, pero lo más importante de todo esto, que quiero que saquemos, es que son personas apasionadas con los niños, apasionadas con la obra de Cristo y apasionados con lo que están haciendo. Es lo mismo en la educación formal, ¿verdad?, y convencional. Bien, 10, oración. Y no lo puse en 10º lugar, porque lo 10º es orar. Realmente lo primero es orar, y todo esto debe ser hecho en oración. Cuando hablamos de la batalla espiritual y de la armadura de Dios, se habla de la oración, no simplemente como algo que se pone y se quita en un lugar. Orando en todo tiempo es lo que nosotros debemos hacer. Pero recordemos que estamos hablando de implementación. Nosotros debemos entonces orar, tener tiempos específicos de oración por esto. En nuestros tiempos ordinarios de oración, si sus iglesias tienen reunión de oración, deben incluir también esto. Y entonces, manos a la obra. ¿Qué es manos a la obra? Vamos para adelante.
Hicimos un plan, vimos allí todos los elementos, pusimos una fecha, vamos caminando, si todo se va caminando según lo planeado, vamos a iniciar. Y después evaluar. A veces, algunos de nosotros, nos pasaba mucho en nuestra iglesia, por temor a equivocarnos, nos hidratábamos y volvíamos. Y era enero, pero vamos a esperar, entonces comencemos. Y nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores. Enseñémosle a nuestra gente que nosotros podemos equivocarnos y que aprendemos de nuestros errores y que en definitiva queremos honrar a Cristo. Nos evaluamos, mejoramos y seguimos hacia adelante. Muy bien. Ahora bien, de nuestra experiencia como iglesia local, quisiera decir lo siguiente muy brevemente. Nosotros conocimos del Ministerio de Niños Deseando a Dios en el año 2004 por una iglesia en los Estados Unidos. No había traducciones al español. De hecho, la página Niños Deseando a Dios se crea en el año 2009. Pero había copias espurias, ¿cómo se puede decir? Por ahí, piratas. Copias piratas, pero piratas con la anuencia de ellos. Niños Deseando a Dios nunca ha sido un ministerio orientado al lucro o a recibir. Simplemente necesita algo para sostenerse y lo va a tener que buscar o de aquí o ayuda de algún lugar, y eso es lo justo. Pero en aquel momento escuchamos, eran en ese tiempo iglesias de los Estados Unidos, no había nada en español, aunque después nos enteramos que hay iglesias que ya lo habían comenzado a utilizar en español, sus propias versiones. El año siguiente, en el 2005, si no me equivoco, ellos fueron a República Dominicana, específicamente a la segunda ciudad llamada Santiago. No, fue inicios del 2006. Ahí tuvimos la oportunidad de participar de un tiempo, no tan amplio como este, pero sí de unas cuantas intervenciones. No recuerdo si fue David, si fue otra persona en ese momento, pero quedamos atrapados desde ese momento. Revisamos el material y dijimos, esto es lo que necesitamos. Eso fue, creo que en febrero y principio de año. Nos dijeron que había una conferencia en los Estados Unidos en abril, donde íbamos a poder escuchar mucho más de estas cosas. Y en ese momento tuvimos una reunión con nuestros maestros de escuela dominical y fuimos 8, siendo una iglesia más bien pequeña, éramos quizás 60 personas en ese momento. Y fuimos a los Estados Unidos y eso fuimos los carbones que estuvimos allá, que comenzamos a encender toda la iglesia. En el mes de agosto pusimos un lema, que nuestros niños amen a Dios, y toda la predicación, la mañana y en la noche, fue acerca de estos temas. Pusimos fotos no por el salón, por supuesto, pero sí a la entrada, en el recibidor, en el lobby, ¿verdad?, de todos los niños, pequeñitos y grandes, de la congregación. Y en el mes de septiembre comenzamos a memorizar juntos las escrituras y comenzamos el nuevo ciclo de escuela dominical, que anteriormente era de enero a diciembre, y lo cambiamos a septiembre, igual que el ciclo de nuestras escuelas. Lo hicimos a propósito porque se daban casos de que niños de por tener una misma edad, estaban en una misma aula, pero no coincidían en el colegio. Entonces, dos que coincidían en el colegio, porque tenían diferentes edades, eran divididos en el tiempo de escuela dominical. Dijimos, la mejor manera de hacer esto es que coincida, y así los compañeros del colegio también son compañeros sí. Y entonces sucedió eso, y por la gracia de Dios, cada año hemos tenido que revisar algunas cosas. Lo que más nos ha costado es esa integración de los papás con la iglesia, no porque no haya colaboración, sino vernos todo el tiempo en la misma página. Eso es algo más complicado, pero por la gracia de Dios lo hemos estado logrando con muchas de las familias. Por supuesto, el material tiene que ser adaptado. Algo que sucede cuando uno viene a Estados Unidos y ve de todo este material, ver que hay para cada edad, significa que hay kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y llegamos hasta bachillerato. ¿Le llaman ustedes también? Todos los
años y nos permiten entrar a aulas allá. Yo quisiera, sí, le voy a tirar fotos para que el pastor la vea, porque eso es lo que yo quiero. Y llegamos a una iglesita pequeña y decimos, ¿cómo entonces yo hago esto? No, podemos adaptar. Nosotros, por ejemplo, teníamos 4 aulas y teníamos niños de todas las edades. Nos sentamos, parte de lo que sucede con este material, no sé si lo voy a ver ahora o lo tengo después. Ah, exactamente. Todos han entrado a la página de Niños Deseando a Dios. No, si entran se van a dar cuenta. Estoy en la de inglés a propósito porque la de inglés está por grados y tiene mucho más material. Se ve muy mal, pero cuando entren, desde que nacen a 36 meses, que son 3 años, hay un material que es suficiente para este tiempo. Entonces miren esto. Después, siguiendo preschool, antes de la escuela, ellos tienen 2 materiales. Fíjense cómo ellos dicen que el grado que abarca es de pre-kinder, kinder primero, pero más orientado hacia una mentalidad de un niño de pre-kinder. Con estos también, todo este material que está aquí, que ya son los de primaria, también tienen enfoques según las edades, pero muchas veces algunos de esos materiales se pueden dar en diferentes cursos. Entonces, algo de lo que hemos hecho es que si teníamos estudiantes de tercero, cuarto y quinto, lo ponemos en una misma aula, dando un mismo material, porque funciona para ellos. Y esto es bachillerato, miren cómo va, 7, 8, 9, 10, desde 7 hasta 12, estos materiales. ¿Perdón? Solo faltan 2 minutos. Ah, para yo terminar esta parte. Muy bien. Entonces, así sucesivamente. También hay materiales de medio de la semana, el material que se puede usar aquí dicen, bueno, exactamente, medio de la semana. Aquí hay materiales intergeneracionales, eso es en un ambiente, y eso puede ser la familia, donde hay abuelos, papás y hay niños de diferentes edades. Esos materiales se utilizan. Y pongo todo esto porque no importa cuán pequeña sea la iglesia, es posible, y creo que pasa en los lagos, ¿verdad? Que ustedes tienen poco espacio y entonces tienen que tomar decisiones. Todas las decisiones tienen un costo, son traumáticas. Creo que ustedes tienen niños de tercero junto con séptimo grado. De 3 hasta los 7 y después de los 8 hasta casi los 13. Sí, eso no es lo ideal y debemos orar para que el Señor nos permita superar eso, pero mientras lo que tenemos es eso, ahí el trabajo tiene que ver quizás con la maestra, si tienen la oportunidad de tener suficientes asistentes para que algunos se especialicen en el enfoque a los más pequeños, dando la misma lección, pero enfocado a cada edad. Eso es lo que hace un papá o una mamá, o debería hacer en una casa de familias. Hablar los mismos temas, pero aplicarlo a cada grupo de edad. El trabajo es mayor, pero eso no significa que podemos cruzarnos de brazos porque no tenemos las condiciones ideales. Así que tengamos mucho cuidado de decir, hasta que no tenga las condiciones yo no puedo hacer, o pretender poner mucha presión en el ministerio local para que las condiciones se den, porque las cosas no son así. A veces los ojos se nos llenan con grandes ministerios, que tienen muchos recursos, que tienen, y en definitiva quizás nuestro corazón está orientado, como vimos, a las actividades, orientados y no orientados al corazón de nuestros niños, que no necesita tanto. ¿Todos conocen AXI? No, muchos. Aquí hay algunos que estén pensando en colegio cristiano. El material, solamente se los voy a mencionar entonces, ya me he consumido el tiempo. Es la Asociación de Colegios Cristianos, y lo he querido usar a propósito porque ellos tienen 5 pilares o 5 distintivos de lo que es una educación cristiana, un colegio cristiano. Y cuando comenzamos a mirar cada uno de ellos, realmente el material de Niños Deseando a Dios es perfecto para ser utilizado en un colegio, porque está saturado de las escrituras, tiene que ver con el desarrollo intelectual, los maestros creyentes, por supuesto, el potencial en Cristo, es un material que apunta hacia la salvación, el Evangelio,
porque debemos tener cuidado de exigirle el potencial de Cristo a niños que no han recibido a Cristo en su corazón. Muy bien, y todo esto no es algo que tiene potencial, sino que se está utilizando en varias escuelas. Yo sé que cerca de ustedes, para que sepan, en El Salvador, no sé si conoces a René Mejía. Sí, yo soy de El Salvador. Ah. Estoy en el colegio del hermano. Excelente. Están utilizando, en República Dominicana también se ha estado utilizando, sí. Acá en Cartago, nosotros en la escuela cristiana estamos en material de Access, miembros de Access. Ok, excelente. Entonces, se puede utilizar como clases de Biblia, quizás no puede decir también perfectamente, ¿por qué? Porque niños deseando a Dios es Biblia. Se puede utilizar como cosmovisión bíblica, se puede utilizar en las capillas. De hecho, yo lo he usado mucho en las capillas. Hay un material que todavía no está oficialmente en español, que se llama, que es Mirando, no sé si es tu palabra, es verdad, creo que es ese, Mirando todo a través de los lentes de las Escrituras, que es de cosmovisión bíblica. Habla de la verdad absoluta, verdad relativa, habla de la homosexualidad, del medio ambiente, de las guerras, todo. Es un material excelente y puede durar años dándose. Por ejemplo, es un material tan bueno que lo di como cosmovisión para los adultos en la iglesia y duré 2 años en la escuela dominical. Retiros y campamentos, etcétera, etcétera. Me queda poquito tiempo, pero quiero escucharlo a ustedes, por favor. El hermano, yo sé que tenía preguntas. En lo que termina, sí, Pastor Rosales. Sí, creo que es importante que todo lo que nosotros, lo que nosotros vemos en la familia y en la iglesia tenga esa compatibilidad. ¿A qué me refiero? Si en el hogar nosotros vemos, debería ser el líder, el padre que es creyente, y vemos eso mismo, ¿por qué no también en las clases de escuela dominical? A veces solo pensamos que son las mujeres. ¿Cuántos, por qué no comenzar a orar para que el Señor también levante varones en las clases y que los niños vean también a un varón en sus clases dándolas, ¿verdad? Y qué bendición. Y no quiero que entiendan que estoy despreciando la labor que las madres hacen, maestras, y es qué bendición. Pero cómo se necesita eso también, ¿verdad? Excelente comentario. Voy a dar una nota en cuanto a eso. En las edades más pequeñas solo usamos mujeres. Hasta 3 o 4, lo que implica cambiar niños y cosas de ese tipo, y por un asunto de tener mucho cuidado, Claro. la seguridad que sienten. Una vez, entonces, a partir de ahí, parejas, esposo y esposa, y después pueden ser hombres solos. Hubo un momento, un ciclo de todo un año, que utilizamos parejas, a excepción de esa área de cuna, de cuido. Pero actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos desde sexto en adelante, o sea, hasta final de bachillerato, sexto, esa parte intermedia, tenemos un varón, y en bachillerato tenemos una pareja, un hombre y una mujer, una pareja de esposos, porque creemos eso mismo, que ellos tienen que ver y identificarse también con una figura masculina. Eso es bueno en el aula, y hay muy pocos hombres. Los hombres creen que no tienen un lugar en la escuela dominicana. ¿Quién más? ¿Usted tenía algunas preguntas? Bueno, no sé si es comentario también. Lo ideal es de que haya un apoyo de los padres a lo que se está implementando con los niños. Eso es lo ideal. Ahora, a veces uno trabaja en lugares, en el caso nuestro, en familias disfuncionales, o sea, prácticamente uno no puede contar con los padres. Entonces, yo siempre digo esto, cuando los niños vienen, yo veo como que es una ventana que se abre en ese hogar. ¿Qué significa? ¿Qué quiero decir con eso? Con esa ventana, uno va a trabajar con los niños y los niños van a empezar a mover, va a empezar a inquietar, va a empezar a, ¿por qué no?, enseñar a sus padres, porque sus padres
están realmente en otra cosa, o sea, el diablo los tiene tan enredados que ni siquiera saben dónde están. Dejan a que sus niños llegan y entonces yo siempre digo, es una ventanita que se abre en ese hogar y que más bien los niños son los que van a empezar a enseñar. Parece mentira, porque el Señor es el que está con ellos y el Señor hace que ese niño con alguna palabra, una frase, comportamiento, ha pasado en la comunidad, los padres empiezan a acercarse. ¿Qué pasó? Estoy viendo que mi niño está haciendo caso, está haciendo cosas, y de repente ya no podemos contar con los padres, pero podemos contar que los niños van a empezar a inquietar a los padres, y a través de esa inquietud los padres se van acercando y lógicamente uno va a llegar. Entonces el asunto es muy dinámico y Dios puede usar mucho a los niños en hogares disfuncionales, en hogares realmente que uno es wow. Sí, déjame terminar esa idea. Algo de esto mismo. Sí, porque vamos a tener que concluir. Sí, sumando un poquito a lo que dice el compañero, totalmente de acuerdo, estamos viendo la experiencia, es un desafío mayor porque no contamos con los padres. Pero en este caso entonces lanzamos una inquietud al Ministerio de Niños Deseando a Dios, o sea, también el enfoque evangelístico, cómo trabajamos desde esa perspectiva con niños desde un enfoque evangelístico, ¿verdad? Porque solo la plenaria inicial ya me dio herramientas increíbles para replantear la forma en que estamos enseñando a los niños en la comunidad, pero también dejar la inquietud a la organización de este ministerio maravilloso para que también pensemos en los niños que no tienen papás cristianos, cómo replantear los ministerios evangelísticos de alcance de misión integral que se están desarrollando y que el Señor está levantando, porque también esos niños requieren a Cristo. Entonces, sí, pensar en eso. Excelente, y voy a decir un poco de esto. Así mismo es. Cuando los niños llegan a hogares que no conocen a Cristo, ellos vienen a ser esa herramienta que Dios utiliza para que el Evangelio se introduzca en esa casa. Ahora bien, recordemos, ustedes yo creo que ya tienen un material que dice evangelizando, ayudando a los niños a presentar el Evangelio, presentando el Evangelio a los niños, a entender el Evangelio. Cuando nosotros enseñamos el Evangelio a esos niños de una manera que ellos lo puedan entender, ellos entonces pueden evangelizar en sus casas de una manera apropiada. Pero hay un detalle adicional aquí, y lo dije ayer en el contexto que estaba, la iglesia es una familia, la familia de la fe, es una comunidad de gracia. La iglesia, y tiene que ver con el término integral que utilizó hace un momento, debe suplir lo que el pecado y la caída nos ha quitado. ¿Qué significa? Esos muchachos, esos niños y niñas que no tienen papás creyentes, deben hallar en la iglesia hombres y mujeres que suplan ese error. Por ejemplo, si hay un joven que su mamá es creyente incluso, pero es divorciada, mamá soltera, y está levantando un jovencito de 12, de 13 años, él no tiene una figura paterna. ¿Dónde va a hallar esa figura paterna? En la iglesia hay un hombre que debe identificar a ese jovencito, y quizás tiene uno más o menos de su edad, y en cierta forma adoptarlo. Y cuando su hijo vaya a jugar soccer o fútbol a un lugar, se lleva a ese niño también. Cuando ellos vayan a tener un tiempo con los alimentos para abrir las escrituras, se lleva a ese niño también. Y, oigan esto, los papás y mamás no creyentes se dan cuenta cuando amamos a sus hijos. No simplemente cuando los estamos usando como anzuelo para llegar a ellos, porque ellos se dan cuenta de esto también. Y nosotros vamos a hacer mucho por la causa de Cristo. Es solamente cuestión de orar, esperar, y ellos van a ver una vida transformada. Muchos muchachos han sido rescatados cuando ven ese modelo y se corta lo que muchos llaman el destino, o ese pecado generacional que va teniendo un efecto, y lo tiene porque son conductas aprendidas, ¿verdad? De abuso, un abusador tiene un hijo abusador que a la vez, pero cuando lo metemos, lo insertamos en un hogar que modela lo que es la vida en Cristo, estamos cambiando ese patrón completamente. Y esa es la parte que tiene que ver la iglesia, y eso tiene que ver también con esta misión, con esta visión. Tuve la oportunidad, voy a terminar con esto porque estamos pasados ya, de conocer la iglesia cuando ellos estaban en Minnesota, y es una iglesia
que fácilmente el 60% de las familias adoptan niños. Las familias son multiétnicas. Sabemos un americano, norteamericano, con una africana, con una niñita coreana, por ejemplo. Eso es algo sumamente común. Y el principio es el mismo. Dios nos ha adoptado a nosotros, pero le estamos quitando a esos niños a la influencia de Satanás y lo estamos poniendo bajo la cobertura de la iglesia, de la gracia de Cristo, en medio de un pueblo que ama a Dios, y esos niños se levantan y finalmente la oración es que ellos entreguen también su corazón a Cristo. Hermanos, muchísimas gracias. Una hora no es suficiente. Si quieren después hacer preguntas o tener un tiempo de compartir, a lo mejor tenemos un momento en el almuerzo o al final del día. Muchas gracias. Déjenme orar muy brevemente. Señor, gracias te damos por estas cosas. Sabes, oh Dios, que no somos expertos, solamente hemos sido recipientes de tu gracia. Y damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Te pido por cada ministerio aquí representado. Sabemos que hay retos, pero sabemos que hay tanta satisfacción cuando nos gastamos en los asuntos de tu reino. Te lo pedimos en el nombre